sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh, Bao, 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 Bao. Bao Radio. Conversamos mucho. Una tarde nos pasamos hablando de su casa. Qué bien. Quien habla, señoras y señores, es Antonio Valdés, Chichi, un caballero, un escritor, un cronista deportivo, dedicado exclusivamente al baloncesto. Yo le digo la memoria baloncetística dominicana, porque él tiene efectivamente una memoria prodigiosa para esos fines. Yo trabajé con él en la época en que hacíamos Sports 10 para Revista Mercado y representábamos a Sports Illustrated, y ahí nos hicimos amigos. Yo tengo el orgullo de decir que yo soy amigo de Antonio Valdés, por quien siento una gran admiración, porque aparte de su conducta intachable, es todo, como dije, un caballero. Antonio, ¿cómo estás? Saludo cordial, y no sabía que estaba en el aire, si no. No, así es aquí. Ahí. Es aquí. Agarran a uno ahí con, ¿cómo sí, se llama? Catimani. Sí. Sí. Igual, saludo cordial también para Francisco. Sí. Benz. Sí, mi ortopeda favorito. Ay, él está aquí. El Francisco Benz Brugal es un fanático del deporte, un hombre de medicina, un hombre de ciencia, que es especializado en deportes. Entonces, aparte de eso, es puertoplateño, porque eso es una profesión. Es como una super especialidad. Sí. Mira, yo te voy a explicar qué es lo que me pasa a mí con Puerto Plata. Yo soy... Vamos a ver, yo sé muchas cosas de Puerto Plata, aunque el doctor no lo cree. No lo dudo. Mira, con Puerto Plata, a mí me pasa lo siguiente. Yo voy a Puerto Plata como cosa de niño, como un niño yo la veía a Puerto Plata. Entonces, yo duro unos años sin volver. Y Carmen Inver Brugal nos envía a Puerto Plata, a mí, a Pedro Cavilla y a Ricardo Rojas, el fotógrafo. Con una hoja de rally. Sí, con una hoja de rally, exacto. Sí, así mismo. Sí. Entonces nos encargó entrevistar a sendas personalidades del quehacer puertoplateño, porque es un quehacer. Sí. Así como los italianos tienen el dolce far niente, los puertoplateños tienen el dolce atlántico, no el dolce atlántico. Entonces, yo voy y me pasó lo que Carmen Inver Brugal sabía que me iba a pasar y que me había enviado a Puerto Plata con toda la alevosía que la caracteriza. Y fue que me enamoré de Puerto Plata, de la novia cuernera del Atlántico. Sí, porque ella es cuernera por cuanto tiene muchísimos novios. Sí, correcto. Exacto. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Total. Entonces, yo estoy de acuerdo con que Puerto Plata, recientemente estuve allá y ansío volver, porque está precioso el pueblo. Está precioso, absolutamente hermoso. Sí. Y yo estoy de acuerdo con que nombren a Puerto Plata la capital de República Dominicana. Bueno, se te va a hacer cuesta arriba. Se me va a hacer cuesta arriba. No, ya sí. Porque son deseos. Hubo una época en que era la capital. Pero eso se arregla fácilmente. ¿Con qué? ¿Con qué se arregla? Sí, porque realmente es muy sencillo. Si nosotros tenemos que medir el progreso, tenemos que medir en la capacidad que yo puedo estar siendo productivo. Y bueno, nosotros tenemos tantos tapones en Santo Domingo, es tan difícil la cosa que realmente Puerto Plata, por su situación geográfica, haría que el tiempo productivo de un país sea mucho más, si se quiere, efectivo. Y obviamente que tiene un potencial de crecimiento increíble, pero bueno, eso ya hay que discutirlo las personas especialistas en desarrollo urbano. Pero lo que yo sí creo que algo que está desarrollado ya mal,
pues definitivamente no se puede poner mejor. Eso es. Exacto. Bueno, pues, el caso es que en Puerto Plata, Buena introducción, ¿eh? En Puerto, Buena introducción. Sí, no, pero sobre todo con esa lambía que te di a ti. ¿Tú me No, entiendes? y no solamente eso también, que obviamente él ya está advirtiendo que si hacen Puerto Plata la capital, eso se sabe lo que va a pasar. O sea, Sí, no, No, yo a los dos lo único que le digo que sueñen, que sigan soñando que Puerto Plata va a ser la capital. No, hay gente Somos como románticos. Francisco. Románticos, sí. Francisco Benbrugal es uno de los que va a explotar cuando Puerto Plata sea la capital. Sí, es que está vivo. Él va a explotar, no explota, ¡pum! Hace así, explota. Pop. Porque él no va a caber de orgullo. ¿Tú me entiendes? Él va a ser, no, esto es muy chiquito para mí, ¡pum! Exploté. ¿Entiendes? Entonces, él, Eduardo Díaz Guerra, Ajá, don lo diga, sí, Eduardo. sí. Otra De figura, Puerto Plata también. otra figura insigne. Arturo Torres, Sí, de Puerto Plata. sí. ¿Quién es más? Amigos míos así, conozco algunos. Está este muchacho que juega baloncesto, que le dicen Kelvin Peña. el Sí. pollito. Sí, Sí. el pollito. Muy bien. Yo no sé por qué Antonio Valdés me dice, yo no vengo a hablar de basquetbol aquí. Pero, No, sí, pero no. Pero es que el basquetbol es una extensión de él. hay cosas con uno no puede desvincularse de esas cosas. Exacto. Sí, omitir, eso es difícil. Por algo fuiste testigo de la galleta que le dio Winston Royal. ¿A quién fue? No, esa fue la trompada que le dio Cucho Abreu a Winston Roger. Cucho No Abreu. fue una galleta, fue una Fue trompada, una trompa. que son dos cosas diferentes. Sí. La galleta es con la mano abierta La trompa. y la trompada es con los puños ya tú sabes cerrados. No. Bueno, ¿vamos arriba? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Cómo está el trabajo? Mi familia, yo, el trabajo bien con... ¿Sabe que yo trabajo ahora educación física hace un tiempo? Sí. Hemos producido un libro que es el primer libro criollo, netamente criollo, de esta materia. Quienes escribían de educación física hacían, como nosotros decimos en el argot, un copy-paste, o una traducción del idioma tal al cibaeño, ¿verdad? Sí. Pero hemos escrito un libro que no es muy grande, pero sí explica cómo esta materia, que dicho sea de paso, es la más querida por todos los niños de las escuelas y liceos y colegios de la República Dominicana. Exacto. Te lo puedo decir por experiencia. Y entonces en este libro plasmamos cómo llegó, y cómo llegó el baloncesto, cómo llegó el béisbol, cómo llegó el softball, cómo llegó el voleibol a la República Dominicana. A partir de una fecha lo empezamos, y muchas personalidades dicen que el béisbol llegó a través de los gringos, que el baloncesto llegó a través de los gringos con la invasión, que el voleibol también. Y en los libros que hemos escrito, porque este es el cuarto de deportes diferentes, y estamos produciendo 3 más. Eso es para que las personas tengan un Es necesario. un instrumento de cómo nutrirse, porque no solamente es el béisbol de las grandes ligas que está en las redes sociales. Mira, y como yo me cojo puesto aquí, porque yo me cogí un puesto aquí en este programa. No, tú eres el ortopedo oficial de Bávaro. Y él me va a chequear a mí porque tuve ayer una pequeña... Mira, pues déjame decirte que ni tan No, ortopeda. pero eso le ha sido viejúrico. Ni tan ortopeda, pero tú sabes que siempre ha habido una confusión. Y yo digo que no es una confusión histórica entre decir, bueno, mira, tenemos clase de deporte hoy, pero realmente cuando nosotros vemos que realmente la educación física, y la buscamos en su definición, pues definitivamente va mucho más allá que probablemente el alcance de ejercicio o deporte, y que tiene otros fines. Entonces, pues yo básicamente quiero saber, o sea, que compartamos aquí cuál sería el alcance de la educación física, qué hace que la educación física sea la necesidad de la educación en la República Dominicana y no realmente deporte o ejercicio. O que la educación física vaya antes del deporte. Pero que nos lleva a una educación para ir hacia allá. Exacto. Eso es correcto. Bien, pues voy. La educación física primero fue llamada cultura física, porque tiene que ver mucho también con el desarrollo del cuerpo. Pasaron los años, y hoy, por ejemplo, le puedo decir con números, las universidades, 5 universidades tienen la carrera de educación física en su
en su currículum. En su penso, en su sílabo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene alrededor de 5.000 estudiantes de educación física. Wow. Diseminados en sus 9 recintos en el interior y la sede central. 5.000. Pero ¿qué pasa? La Universidad Evangélica Nacional, o Nacional Evangélica, Nacional Evangélica, tiene alrededor de 2.000 estudiantes estudiando en las aulas de educación física, sí, la licenciatura. Y la universidad, el Instituto Superior de Educación Física Salomé Ureña, que es del Estado, tiene alrededor de 700, 800 estudiantes. Tú lo sumas a esa cantidad, te da un número importante. ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le cae un papel, una tapita de la botella de agua o algo, inmediatamente utiliza su cuerpo, se agacha para tomarlo, ya está haciendo educación física. Exacto. Inconscientemente. Entonces, te sirve al ser humano para desarrollar su intelecto y su capacidad cognitiva y su capacidad afectiva. Tú ves que ahora mismo los jóvenes que delinquen les falta algo. Entonces, ¿por qué? ¿Pero qué es lo que ellos no trabajan? No, a ellos les falta una palabra en nuestro país que se usa muy poco: afectos. Afectos de los padres, que no lo tienen, porque por lo regular viven con la abuela. Y a la abuela o al abuelo le dicen, por no decir la palabra. O vienen de un hogar roto. Correcto. Entonces vienen por un hogar, mire, viejo, no se meta. Yo llego a la hora que me dé mi gana. Y por un asunto de edad, el abuelo, el padre, se acuesta temprano. Pero el muchacho está en la calle delinquiendo. Sí, totalmente. Pero lo que te quiero dejar dicho con esto, que si estuvieran haciendo algún tipo de actividad, y ahí entra el deporte, porque el deporte es un consumidor de la energía de la educación física. Sí. Y pasa a otra etapa, ya la etapa del deporte competitivo, el deporte de negocios, que todo el mundo sabe. El deporte profesional, exacto. Que todo el mundo sabe cuáles son esos deportes. Pero hay otros deportes que tú te quedas en él, haciendo actividades físicas. Antes, usted no veía a la persona yendo a los gimnasios, a hacer actividad física. No levantar pesas para ponerse fuerte, sino actividad física. Correr en la bicicleta estacionada, correr inclusive en la misma máquina y hacer otras cosas. Pero también tú te vas al Mirador Sur y tú ves hasta ahora eso lleno, minado de personas. Sí. Porque han visto que la actividad física, no la educación física, la actividad física es importante para la vida. Porque a nivel de conocimiento, te ayuda. Es un perfecto balance, ya lo decían los griegos. Los griegos decían mente sana en cuerpo sano. Pero no, las personas no pudieron descifrar qué es lo que significaba eso. A mí me gustaría hacer un paréntesis de tu comentario, que la verdad que lo secundo en su totalidad. Y realmente también hay que entender que desde el inicio de la vida, el niño empieza a moverse, da patadas en el útero, se mueve, empieza a moverse. Pero el desarrollo del ser humano desde el inicio de la vida toma un desarrollo que va por etapas para nosotros llegarnos a mover y a funcionar como seres humanos desde el punto de vista físico, que conlleva lo que se llama el aprendizaje motor y el desarrollo neurocognitivo incluso, porque aprender, o sea, tener la destreza de practicar un deporte es un talento, es una inteligencia psicomotriz importante. Entonces, por ejemplo, un ser humano para desarrollar el tipo de marcha que va a desarrollar desde el punto de vista normal, toma aproximadamente entre 7 y 9 años. Porque la mielinización del sistema nervioso, o sea, que todos los nervios se llenen de esa proteína que transmite el impulso desde el cerebro hasta el movimiento, pues tarda ese tiempo. Y eso es un principio, pues básicamente que todos debemos ir conociendo. Pero al fin y al cabo, ese impulso nervioso, esa conexión entre el cerebro, músculo, el razonamiento de movimiento, la relación visoespacial, todo eso, o sea, la vista con el espacio en el que yo me estoy moviendo, todo eso se va entrenando. Y una de las cosas lamentables que yo siempre he dicho, que en etapa temprana todavía no hayan educadores físicos especialistas en la parte pediátrica, si se quiere,
Porque muchas veces nosotros, así como observamos un niño con hiperactividad, déficit de atención, para aprender las materias ya como matemática, lenguaje, pues nosotros podemos encontrar en esos niños pues déficit también para poder desarrollarse desde el punto de vista de integral en el deporte. Correcto. O también podemos identificar talentos que están por encima de la media. Así. Entonces, por ejemplo, ahí es que yo entiendo que llega el gran problema dominicano, la medición de los resultados de todo esto. Cuando hay un reporte que dice este niño tiene un problema, tenemos que tratar a este niño, o sea, científicamente, nuestra educación física de República Dominicana ha dado un salto. Porque antes le decían, y ya nosotros estamos bregando porque no se le diga así, el profesor de deporte. No el profesor de deporte ya. Ya, por ejemplo, quien les habla, tan tarde como el jueves. Yo me gradué una maestría en educación física. Sí. El jueves ahora en la UAS. Qué bien. Y yo hice, y tú acabas de hablar, doctor, sobre la discapacidad. Y el tema que me tocó fue la discapacidad. Qué bueno. Porque aquí tenemos de tener un poquito más de conciencia sobre la importancia de los discapacitados en la sociedad dominicana. Entonces nosotros lo tratamos como una persona que no vale la pena. Por ejemplo, los accesos hacia las aceras, ¿no? y a las distintas instalaciones deportivas. Correcto. Tú sabes que Rubén relaja muchísimo, mi ortopeda favorito, pero mi especialidad es medicina física y rehabilitación. Y obviamente una gran parte de la formación tiene que ver con el manejo del deporte también y la actividad física en personas con discapacidad. Lo cual obviamente es todo un tema. O sea, yo creo que deberíamos ya tener como una semana de programa aquí para empezar a hablar de esas cosas. Bueno, pero vamos a hacerlo. Bien, lo que le decía. Para mí, y ese es el objetivo al invitarlo a ustedes dos, es algo de suma importancia. Porque es que hablamos de la educación como uno de los males principales de los muchos que nos aquejan. En la sociedad dominicana. Sí, de los muchos que nos aquejan. Y la educación no va a estar completa si no tenemos la educación física. Por eso, perdón. No hay educación completa sin educación física. Por eso la que hay una parte alimenticia inclusive en la educación física. Yo le voy a hacer un tema. En el deporte, como hemos hecho un cambio, ese cambio no se va a ver de un día para otro. Es un proceso. Ahora bien, atrás, la historia de atrás, y me voy a referir ahora a, que no quería referirme, pero lo voy a poner como modelo, como ejemplo. Antes salíamos, y Francisco, el doctor, que está acá, sabe que es así. Antes nos referíamos que teníamos una selección de baloncesto que iba a un premundial. Ahí estaba el Grillo, el Vinicio, el Barito, fulano. Ahí tenemos a los mejores jugadores. Aldo Leshon. Sí, cuando llegábamos al lugar de la competencia, usted sabe lo que pasaba. Llegábamos en último puesto. Entonces uno no se explicaba en ese momento. Ahora, científicamente, ya con el paso de los años nos hemos dado cuenta que esos jóvenes no recibieron educación física. Sí. Pero no que no recibieron educación física, que el proceso de ello en el aspecto del rendimiento de juego tiene que estar concatenada con la educación física. Entonces teníamos que llegar último, porque los cubanos que tienen su sistema, los boricuas, los norteamericanos que tienen su sistema, el sistema no es de clubes, el sistema escolar. Y nosotros no lo tenemos. Yo te quiero llevar a un punto aún mayor. Cuando tú miras que nosotros hemos tenido personas, medallistas olímpicos, que se murieron en la pobreza más miserable. Exacto. Y obviamente tú dirás, pero y entonces mente sana no es cuerpo sano. O sea, entonces el mensaje del deporte, que el deporte te ayuda, que la educación física te ayuda a desarrollarte como un ente social, y también en la parte económica y en la parte educativa, pues eso se rompió aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a estos chicos en el pasado que tuvieron carreras efímeras? ¿De qué le sirvió el deporte? Entonces el mensaje es errático totalmente a la sociedad. O sea,
Entonces, practique deporte si usted se quiere morir de hambre y no va a tener que vivir, cuando realmente el mensaje sería, mira cómo este individuo se le permitió estudiar, se le permitió desarrollarse como atleta y eso lo catapultó a tener una carrera que fue por encima en el liderazgo. Correcto. Fue productiva. Sí. Cuando ustedes se refieren a la medalla, por ejemplo, eso fue un golpe de suerte. Oye, yo lo vi, un golpe de suerte. Porque primero fue un deporte individual. Y tú sabes, y lo sabemos todos, que una trompada cualquiera lo echa al suelo. Tú le das a una persona una trompada acá y va al suelo. Y si no se para, no cae. Si no, te da un conteo. Dile eso a Pecho Castro, que le puso una querella a uno. Después que le dieron la golpeada. En el ceja. Bien, pero el sistema de educación física del país ha ido cambiando. Y en la medida que pasen los años, se van a ver los frutos. Porque el atleta va a ser escogido en base al rendimiento de la educación física, no al rendimiento del deporte. Por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar esa mala práctica que tenemos básicamente los hombres. Cuando el hombre tiene un niño pequeño, le compra una pelota y un bate, tú sabes, ¿verdad? Y un guante. O sea, especialización temprana. Ahora, no. Es raro. Eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que hacer un test deportivo para medir para qué deporte da el niño. Pero porque bueno, no es que yo quiero que sea pelotero. Qué bueno que tú estás hablando de eso, porque justamente en los foros internacionales de medicina del deporte, justamente uno de los debates más interesantes es justamente el tema de la especialización temprana y cómo un niño que comienza a practicar un solo deporte durante toda su vida y se hace hasta profesional, cómo es más plausible a problemas psicológicos, a problemas de lesiones, a distintos problemas. Más si un niño es creado en un ambiente en el que se desarrolla en la columna vertebral, atletismo, gimnasia, natación, artes marciales, y se va probando en cada uno de esos deportes y se ven cuáles son sus aptitudes, pues se puede seleccionar probablemente un individuo para tener resultados por encima del averaje. Ahora, y en base a eso, no es que el niño lo produzca desde niño a un deporte, es que tenga las condiciones y cualidades para desarrollarse en ese deporte. Ese fue el éxito de los cubanos. El éxito de los cubanos no fue de que porque yo tengo 6 pies, 7 pies. No. Este niño, hay una morfología que en la medida que nosotros lo proyectamos, él va a tener 6 pies, 8 pulgadas. Claro. Por ejemplo. Pero eso es científico, en laboratorios que se miden. No es que yo creo. Pero realmente una de las cosas grandes. Pero eso lo hace la educación física. Sí. Comiendo pan con chocolate. Pero acuérdate que también hay algo que viene, y tú lo sabes, yo soy particularmente un ecléptico. A mí me gusta un poquito de todo. Me gusta también ver qué pasa con los franceses, qué pasa con los americanos. En materia de medicina del deporte y educación física en el caso, porque al fin y al cabo tienen una vinculación. Entonces, básicamente en Cuba es un caso muy especial porque el deporte y la medicina se convirtieron en los estándares de Cuba para poderle enseñar al mundo cualquier cantidad de grandeza que tú no podías ir a comprobar allá. Porque te iban a dar 2 palos si te ponías crítica. Entonces, lo que te quiero decir, no. Entonces, bueno, básicamente, pero lo que sí tú puedes estar seguro es que realmente los profesionales de la medicina, en su estructura, en su columna vertebral, y los profesionales de la educación física proveniente del sistema socialista que se implantó en Cuba, definitivamente han comprobado que dan resultados. Y yo creo que nosotros tenemos aquí el proyecto de voleibol femenino, que creo que fue un profesor el proyecto que vino a empezar a entrenar a esas chicas, y muchos proyectos donde fueron técnicos cubanos que vinieron. Correcto, ese fue la idea fue de Cristóbal. Exacto, pero el profesor que vino fue Jorge Pérez Bento. Exacto. Jorge Pérez Bento. Entonces, inclusive sufrió ahora un percance de salud y le apuntaron una pierna.
A lo mejor ustedes no lo sabían. Qué pena. Una pierna, pero tiene una prótesis. Que todo el mundo lo ve y le hicieron un homenaje reciente. Pero el ideólogo, en términos prácticos, fue Jorge Perevento. El hombre que... El sistema de juego. Sí, Y la captación de valores. A desarrollar la Captación de valores. exactamente, la captación de talento. Sí. Y ver, no, pero tú no puedes jugar voleibol. Porque tú tienes, hizo el mismo experimento en Cuba que hacen los cubanos de detectar las posibles jugadoras del futuro. Y ahí está el resultado. Digo, 20 años después, 30 años después, porque eso fue en el 91. Bueno. Y estamos en el 2002 y hacen 30 años de esa situación. Ok. Pero le voy a poner otro ejemplo. Usted me imagino, doctor y Lamarche, han ido a Sudamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Sí. A todos los niños le dan un balón de fútbol. Una fotocopia del béisbol dominicano. Tú eres hijo mío, yo mira, vamos a darte un bate, una pelota de Reyes. Porque tú tienes que ser pelotero, tú no vas a resolver nuestro problema nosotros. Sí. Pero que no es así. Hay que hacer un test para determinar si el muchachito, si el niño tiene condiciones para jugar el béisbol. No es porque yo quiera. Mira, antes de ayer tenía un caso yo particularmente interesante. Bueno, ayer tenía un caso particularmente interesante, que era un niño con dolor en el hombro, con el famoso hombro de las pequeñas ligas, dolor de hombro. Y el papá insistía en que el niño quería ser pitcher, pero el niño era obeso, tenía cierto grado de obesidad, no era muy grande, no tenía un tamaño promedio. Y yo le digo, pero cuando veo al niño, lo examino, chequeo los grados de flexibilidad, chequeo todo, le digo, pero señor, ¿usted está seguro que realmente cómo usted decidió que Él su hijo quiere ser pitcher. Exactamente. Entonces me dicen, no, lo que pasa fue que él estaba jugando en la liga tal y pasó por ahí fulanito Pérez. Sí. Y dijo, ese muchachito puede ser bueno, pitcher, y puede ser buen pitcher, y él decidió que ese era el criterio para ponerlo a ser pitcher. Sí. Ya, entiendo. Obviamente, hoy ya tempranamente empieza con lesiones. Sí. Había recorrido medio país con lesiones en el hombro, y bueno, cuando le decían que no tenía nada, porque el hombro de la pequeña liga no necesariamente tiene hallazgos en una resonancia magnética ni nada por el estilo. Entonces, realmente, tú te puedes saber el grado de información que tienen los padres, que tienen incluso los médicos, incluso los profesionales. O sea, tú veías a ese niño y ese niño no tenía aptitud. Correcto, porque no le aplicaron el test que le estoy diciendo. Un test científico, con un formulario que se llena, que se evalúa y dice, no, mijo, tu deporte favorito es en el que tú te vas a desarrollar, es el ajedrez. Tú tienes una mente brillante y tú eres un gordito. Un gordito gordito, no puede... Un mesomorfo, para decirle la verdad. Correcto. Mesomorfo. Mira, ese muchachito es tan inteligente. A mí me suena más grave. Mesomorfo me parece un muchacho me parece calamardo. Miren, señores, vamos a hacer una pausa. Antes de la pausa, Francisco, ¿qué tú quieres escuchar? Francisco Vez Brugal. Vamos a ir de Cure, Just Like Heaven. Just Like Heaven, de The Cure. Exacto, sí. Muchacho, el tipo no está sobrevalorado, ¿viste? El tipo la está poniendo como un limón. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con esta interesante entrevista, conversación cordial entre amigos con Francisco Vez Brugal y Antonio Valdés. Miren, señores, antes que nada, vamos a organizar las ideas. Y vamos a apelar a la memoria, ¿no? Porque eso es lo que es. Eso es lo que somos. Somos memoria. Yo tengo un recuerdo muy específico de la clase de educación física. De por qué me daban educación física o deporte. No me diga deporte. Educación física. No, porque en los 70, en los 80... Deporte. Lo que me daban a mí era deporte. No, pero no me lo diga así. Lo que queremos es cambiar el concepto, ¿verdad? Sí, okay, pero que ya estamos en otra época. Ya entonces, yo no cojo clases. No, pero lo que quiero es que no le diga deporte, sino educación física. Okay, independientemente sí, de pero que tú vas a ver que no es educación física. Oye, lo que pasaba. Antes
colocaban a un muchacho que hacía deporte, que era de un equipo de béisbol, de voleibol. No tenía ningún grado de formación. Exacto. Era un empírico. Ya. Quienes me hacen la riposta son Antonio Valdés y el doctor Francisco Benz Brugal. Para los que llegan, para los que sintonizan ahora. Estamos hablando de la importancia de la educación física en la educación integral, en el desarrollo integral del ser humano. Entonces, la educación física que yo recuerdo es salir al patio del colegio, marchar. Yo no sé por qué nos ponían a marchar. Ninguno, no hay un solo policía. Para los 27 de febrero. No, eso sí, para los 27 de febrero, pero bueno. Y los 14 de abril. Exacto. Nos ponían a marchar, nos ponían a un brazo de distancia. Yo entiendo que eso era para imbuir cierta disciplina en nosotros, disciplina que se iba al carajo inmediatamente. Salíamos. Pero tú hacías marinero, lagartija, sentadilla. Exacto. Y después váyanse a jugar basquetbol. Después váyanse a jugar basquetbol, exacto. O si no, jugar al matado. ¿Cuál es el matado? Sí, Claro, al varonazo. Claro que sí. El varonazo. Al varonazo. Entonces, era una mezcla de un poquito de disciplina con luego salir de nosotros. ¿Entiendes? Por el resto de la hora. Él salía de nosotros, el profesor. Que a propósito, tenía una barrigota. El profesor, yo considero que un profesor de educación física no debe tener barriga. Mira, tú sabes que yo recuerdo, digo, obviamente, estamos hablando de Puerto Plata, o sea, sí. Mi profesor no tenía barriga, era un gran atleta. Rommel Cruz, Roy, era un tipo. Y yo recuerdo que el profesor Rommel Cruz, que fue mi profesor, pues me enseñó los primeros movimientos de amague, de cosas, de introducción al baloncesto. Las fintas. Las fintas sí. de baloncesto, y me enseñó muchas otras cosas. No solamente eso, me enseñó de literatura, me enseñó a hablar de muchísimas cosas, porque era un tipo con una formación integral. De hecho, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego de eso, en el Club Deportivo Gustavo Bejal. Él no fue un profesor, él fue un maestro. Exactamente, en el Club Deportivo Gustavo Bejal. Explico, él recibió la educación física. Sí. Porque Rommel Cruz venía de graduarse en la Escuela de Educación Física. Sí. No era un improvisado que jugó un deporte y ven, que te vamos a nombrar aquí para que tú tomes 2 pesos. Él venía de recibir docencia. Exacto. E incluso fue a Estados Unidos en 69, creo que fue en 69, a especializarse. Entonces, esos conocimientos que tú adquieres cuando tú sales del país en cualquier profesión, tú tienes que ponerlo en práctica, no es para tu guardar. Y mira, y yo te puedo decir que gracias a esa formación, yo nunca fui un superdotado físico, básicamente tenía cualidades como cualquier ser humano, no creo que ese era el grado de inteligencia que yo tenía, pero se me hizo fácil, se me hizo más fácil el aprendizaje de todo y cada uno de los deportes en lo que yo porque el cerebro gracias a esa instrucción inicial. Hay razones fisiológicas para eso. Claro. O sea, el cerebro se oxigena. Y comía ensalada. Comía ensalada también. Comía ensalada y a veces picaba unos pescaditos también. O sea que obviamente también tenía. Wow, pero tú eras un tipo iluminado. No, porque en Puerto Plata tenemos pescado. No, sí, está bien, perfecto. Eso fue después que se dañó con el aceite de los barcos. Pero con el aceite de los barcos. De los barcos, sí. Tú sabías que en Puerto Plata fue que nació el baloncesto, ¿verdad? Además del cine. Puerto Plata, además del cine dominicano. Por eso tenemos 2 NBA y la por ahí fue que nació. Tiene uno. El que trajo el baloncesto. Lo que pasa es que a mí me causa cierto resquemor cuando él arranca a hablar de Puerto Plata. No, pero él tiene que esperar que nosotros le demos, ¿verdad? Le demos la coba necesaria, y tú decís humildemente que el baloncesto no digan eso por Puerto Plata. Ajá. Porque quien lo trae al país es puertoplateño, o era puertoplateño, y se radicó en Santiago. Eso es así, que fue Oscar Gobaira. Y Oscar Gobaira es que se llama el Palacio de Deportes de Santiago, pero él era puertoplateño. Sí. Pero cuando él venía de vacaciones en las clases de entre 1910 y 1914, él llegaba a Puerto Plata porque no había la aviación comercial de la época. Era en barco. Sí, era en barco. Entonces, y a Puerto Plata llegaba todo. Se quedaba estaba más cerca. Correcto, se quedaba en Puerto Plata, visitaba a unos familiares
que Sí. ahí él era de ahí, y se jugó baloncesto por primera vez en Puerto Plata. Sí. Aunque yo no Después- estoy de acuerdo con el acrónimo que se le pone a Puerto Plata del sur de la Florida. Eso es algo que los Puerto Plata puertorplateños, es mucho que más no- de ahí. No, yo tampoco. Yo creo que Puerto prestigia Plata. demasiado a la Florida. Sí, exacto. La flota. Francisco, un caso. La Florida está muy sobrevalorada. Sí, está sobrevalorado. Sí. Bien, continúa con el tema que tú tenías sobre el No, no, asunto de antes, Rommel antes Cruz, de, no, Rommel perdona. Cruz, No, perdona, realmente- que realmente- condujo. realmente- ¿Y quién es? Perdón. Déjame ¿Y quién terminar. es hoy, Francisco? Mm. Oye, pero fue la educación física inducida de aquella época. No fue un tipo que dijo, jueguen al matado y mientras yo lo miro a ustedes y disfruto mi vida. Sí, Que sí. no tiene ningún tipo de conocimiento. De eso es que ha ido cambiando la educación física. Por eso era que le decían al profesor de deporte. Porque el tipo venía de voleibol, jugaba voleibol. ¿Tú te quieres ganar 2 pesos? 20, vamos a nombrar. Y los colegios ya han ido cambiando. Porque los colegios, que es una educación diferente al sistema. Por ejemplo, Sí. hacíamos eso, ¿verdad? Ajá. Salíamos a jugar, terminábamos jugando basquetbol, todo sudado, o pelota, en su defecto, A la mano. bateando con el puño. Exacto. Con la mano. Entonces, después sonaba timbre para recreo y comprábamos 2 turcos con un refresco. Inmediatamente. Ujú. ¿Cómo puede un muchacho? Te daba sueño luego de Oh, esto. no, pero claro que me daba sueño. Entraba, estaba, la baba estaba al pecho Ay, Dios. en ese curso. ¿Tú me entiendes? ¿Qué podías tú entender de que matemática, química? Te daban trigonometría Química. después de deporte. No, pero tú estás loco. ¿Qué tú puedes aprender? ¿Tú Pero me ahora, entiendes? Entonces, en el siglo XXI, oye, eso ha cambiado que tú no te imaginas. Y ha ido sí, cambiando. pero porque- yo a lo que voy Ajá. es a la alimentación. Buena A la alimentación de los muchachos. Los muchachos comen porquería en el colegio Ujú, ujú. y comen en su mayoría porquería fuera del colegio. Pero si le venden porquería, solamente pueden comprar porquería. Exacto. Si le venden porquería, ¿qué otra cosa va a O sea, realmente también el sistema de compras o de permisividad de que ese tipo de alimentos que son basura lleguen a los colegios, a la mano de los niños, pues obviamente, ¿por qué no pueden vender una manzana en el colegio? ¿Por qué no pueden vender una banana en el colegio? Exacto. ¿Por qué no pueden vender fruta? ¿Por qué no pueden vender Un sándwich un saludable, sándwich fresco, un saludable. jugo batido. Exactamente. Entonces, pues, probablemente eso es parte del replanteamiento de la educación dominicana en todo el sentido de la palabra. Y ahorita estábamos hablando, y yo quiero regresar ahí porque lo hablamos fuera del aire, estábamos hablando de algo muy importante, y es que realmente es muy importante que la vinculación, o sea, la salida del atleta a la luz venga a través de la escuela. En algún momento nosotros tenemos que rescatar eso. Y obviamente los monitores especiales para detectar esos valores son los profesores de educación física. Correcto. Pero esos profesores de educación física tienen que tener una vinculación central también y tienen que tener un arma para registrar la información del desarrollo físico de las personas que están recibiendo la educación. Y tú dirás, tú estás soñando. Sí, Pero no realmente estás soñando porque- tú tienes que tener una gran base de datos donde están los talentos. Exacto. ¿Entiendes? Y no es imposible. Le voy a mencionar un dato interesante que ustedes lo vivimos el país entero el año pasado a raíz de los Juegos de Tokio. ¿Verdad? Se le llamó 2020, pero fue el año pasado, en el 21. A Mary Lady Paulino, la corredora que ganó 2 medallas de plata, una en el relevo y otra en individual de los 400 metros. ¿Cómo se descubre ella? ¿Sabe quién Dicen la que fue descubrió? Jaime David. ¿Sabe cómo la descubrió? Una persona que no es del ámbito así, Del de ámbito profesor, deportivo. ni entrenador, que era en ese momento, el ministro de Deportes. Y él en la tarde iba a dar vuelta por los centros. Él caminaba en la mañana Correcto. y él caminaba en la tarde. Él caminaba visitando los centros a ver si funcionaban como tal, como supervisando. Supervisándolo. Correcto. Exacto. Entonces, él ve a esta muchacha jugando balonmano, pero la velocidad que ella desarrollaba en una cancha de balonmano, que es de 30 metros de largo, ¿verdad? Sí, o alguna de La- fútbol.
soccer. Sí, óyeme, pero esa muchacha mí tiene entonces la tomó un cubano entrenador que ahora ella aparece. Al que no le dieron visa. Bueno, pero como yo digo que entrenador no le dieron visa, él no fue a Tokio. No, Era a Tokio. Bueno, el caso es que en el desglose que hace el ministerio para recibir los fondos que ganaron los que se llevaron medallas, los atletas, sí. Estaba el renglón atleta, el renglón entrenador. Él recibe unos fondos. Me imagino yo por el desglose, simple lectura. El desglose dice el oro tanto, la plata tanto, el bronce tanto, el entrenador tanto. Y ella aparece la semana pasada diciendo que había que ayudar al entrenador. Sí. Con fondos. Pero él recibió, me imagino, según el desglose que han dado el ministerio. Pero tú sabes que esas son iniciativas individuales. Muchas veces esas personas... a mí me pasó los otros días que yo estaba corriendo en el Estadio Olímpico, donde habitualmente en la cancha de Chevron de atletismo. Okay. Que voy generalmente para no lastimarme las rodillas. Pero yo lo que me referí que corre en Talvia, ¿sabe qué? Doctor, me refería a la que está afuera. Sí. No, la que está afuera, exactamente. Sí, la que está afuera. Y increíblemente me encontré con Mary Lady corriendo ahí. Y yo no podía esconder realmente el entusiasmo de darme cuenta que yo estaba ante un espécimen físico fuera de lo común y que cualquier persona que tenga idea de lo que es un superatleta, no, fíjate que ni siquiera estoy hablando de un atleta. Superatleta. Cuando una persona ve a Marilady Paulino, sabe que está en presencia de un superatleta, aún no sepa tú de qué deporte, pero era evidente que en ese lugar ahí, donde no era que habían señores mayores barrigudos caminando, el único era yo barrigú y cosas que estaba ahí, pero me gusta ir porque realmente hay muchos atletas, puedo ver parte de lo que está pasando en el tipo tan modesto con frecuencia ya, y lo que quiero decir es que realmente tenemos tanto talento suelto, tanto talento falto de instrucción, tanto talento que probablemente es rescatable todavía, porque obviamente lo ideal es tenerlos desde pequeño y poderlo captar desde pequeño, como increíblemente está haciendo Puerto Rico. Puerto Rico tiene un albergue olímpico que tiene una escuela, un high school, o sea, un bachillerato, donde de lunes a viernes los atletas talentosos están becados en esa escuela. Y después de ahí se gestionan becas. O sea, los grandes talentos físicos, que a la vez tienen aptitudes mentales para desarrollarse en el estudio, se van ahí y tienen una oficina médica de primera generación, tienen los grandes médicos del deporte. Pero acá tenemos un albergue olímpico que tiene lo mismo. El albergue olímpico de aquí está fuera del centro olímpico y los atletas tienen que trasladarse en transporte al centro olímpico. Lo dije de manera... ok. Sí, que tenemos un albergue olímpico. Entonces, bueno, no funciona. No, claro que no. Es básicamente un lugar donde se almacenan atletas que van a dormir allá cuando tienen algún tipo de competencia. Ok. ¿Qué tú quieres oír ahora? Pues sumamente interesante. Podríamos oír Steve Winwood, Roll With It. Steve Winwood, Roll With It. Ay, pero ese diablo. ¿Qué va? El sobrevalorado se sobrevalora. A mí me encanta. Sí. Bien, vamos a una pausa. Vamos a seguir luego con esta interesante disquisición histórico-deportiva con Francisco Benz Brugal y Antonio Valdés. Después del noticioso vamos a oír la musiquita esa que nos dice Francisco. Sí, fantástico. Bueno. Y nada, seguimos aquí al pie del cañón en Bao Radio. Ya no habrá puesto nada ahí, pero... Una japonesa. Que se quilló con el equipo americano, vino para acá y dijo, vamos a practicar esgrima allá en el Caribe, y ella, entrenando aquí, puede probablemente enseñarle a media federación lo que es esgrima, pero... Bueno, quien les habla, señores, es Francisco Benz Brugal. Él está hablando sobre esgrima ahora, pero él fue quien seleccionó la canción que acabamos de oír, la muy sobrevalorada canción de Steve Winwood. Él lo hizo bien, en los dos primeros intentos le fue bien, puso The Cure, tú me entiendes, le fue bien.
Pero entonces ya es que no. Lo que pasa es que a él le entra una cosa, o sea, realmente, fíjate que yo siempre, lo que pasa es que la música, los músicos ingleses como Steve Winwood, por ejemplo, es un músico inglés muy talentoso, desconocido realmente, no es mainstream. Este es un hombre popular. ¿Le gusta el populacho? No, que le gusta, él le gustan los tigres líderes y vaina. El Steve Winwood es un tipo que chiquito te hace mejor, él es como un Pippen. No abandones. A propósito, tú viste el documental de Michael Jordan. Claro que sí. El 30-30. Sí. No, 30-30 no, no, era The Last Dance. Last Dance, pero era en el paquete de 30-30 y ESPN. Que eran 30. Yo pensaba que eso era de Netflix. No, era de ESPN. Es de Netflix, no. Ahora es Netflix, pero eso fue ESPN que lo editó. Pues entonces lo hizo, claro. Que lo produjo. Sí. Okay. Donde hay un dominicano que fue Luis Felipe López, que también está en ese 30-30. No, pero ese 30-30, no, esa es la cuarta temporada. Es una serie. No, esto es documental. Esto lo produjo una serie documental. Exacto. Okay. Y Michael Jordan habla de toda la historia del último tripit. Sí. Ese fue el último baile. Sí. Es realmente un documental memorable. Dijimos que no íbamos a hablar de baloncesto aquí. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu renuncia? Porque yo prefiero hablar de educación física. Okay. Mira, estamos en un cambio y se va a experimentar ese cambio no el año que viene, ni el 24. Ahora, a partir de 2025, vamos a ver el cambio en la población en términos deportivos con la educación física. Nosotros tenemos que ver algo muy importante, y es que realmente hablábamos en la primera etapa del programa sobre, obviamente, el desarrollo de las aptitudes deportivas y también la mejora de las aptitudes deportivas. Porque realmente el contexto de la educación física pues conlleva un proceso de mejora también, que puede ser planificado. Claro que sí. Y no es como una comida rápida de, bueno, el combo 2, hoy le toca el combo 2 al curso completo. Realmente, así como en un aula, tú identificas necesidades especiales de algunos estudiantes a desarrollar, en la educación física también tú puedes saber cuáles individuos tienen este problema y pueden tener un programa paralelo que se desarrolle en una clase, porque no todos tienen la misma aptitud y no todos están al mismo nivel cuando comienza una clase. Y yo creo que la capacidad de ser selectivos en algún momento nos puede dar frutos. Y yo creo que el producto de que muchas personas como ustedes se estén especializando, estén estudiando, estén profundizando en el estudio, va a desarrollar la capacidad crítica de esas personas para poder ser realmente los monitores para captar los valores deportivos que nos van a dar muchísima alegría por muchos años, porque yo entiendo que particularmente es a través de la educación física en las escuelas donde nosotros tenemos que encontrar a nuestros próximos campeones. No puede ser a través de darle 6,000 pesos para que lo firme el Ejército Nacional. Eso es así. O sea, no puede ser. Precisamente, doctor y Lamarche, hablando de recursos, el año pasado ya los juegos que duraron cerca de 50 años, juegos deportivos militares, fueron abolidos. Las instituciones castrenses, que todo el mundo sabe que son la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía y la Marina, ahora se llama Armada, captaban ese talento de atletas hacia sus instituciones, pero esos jóvenes solamente hacían el deporte, no tenían ese servicio obligatorio, ¿verdad?, de ir a la calle, etcétera, sino por hacer deporte, y eso también es una buena ayuda. Ahora bien, eso tiene que cambiar, porque ya no va a existir ese deporte militar. Y todos estos atletas que hay aquí, ¿qué va a pasar? ¿Con cuáles atletas? Con todo. De los militares. Sí. Ok, te explico rápidamente. Y no me lo dijo nadie. Como estamos en el proceso de ir captando, esos atletas, en la medida que pasa el tiempo, se van poniendo viejos. Ya no ellos no van a captar atletas, porque
los atletas que ellos captaban ya estaban hechos. Sencillamente era para que recibieran un dinero y eso les sirviera para su preparación. Ahora son los profesores de educación física, ni los monitores. Los profesores de educación física son los que captan y los monitores son los que lo desarrollan. Y ahí es que, pero entonces el profesor de educación física va a tener competencia entre ellos mismos. ¿Por qué? Oye, son 12,000 que hay en las aulas. Sí. Y claro, faltan más profesores. Pero en la medida que tú seas un profesor de poca capacidad, para no decir malo, te va a quedar atrás. Sí. Entonces, lo que se desarrollen como profesores de educación son los que van a llevar el deporte dominicano. Ese es el sistema que tienen los Estados Unidos. Fíjate, que es escolar. Cuando tú ves la inducción de un jugador al Salón de la Fama del baloncesto, por ponerte un ejemplo, tú te fijas que todas las historias comienzan con su coach de escolar. Escolar. Sí. Que fue que lo captó, fue que lo incentivó, fue el profesor. Porque el deporte tiene que estar vinculado a las escuelas. Tiene que estar vinculado porque realmente no puede haber otro patrón. Yo particularmente me pongo a pensar que una gran parte de esos jugadores, gracias a ese desarrollo integral que tuvieron, pudieron desarrollar hasta la forma de poder separar en un micrófono y dar un discurso en el Salón de la Fama. Porque si lo viéramos desde el punto de vista caribeño, para no tirarnos la culpa de todo, pues no supieron ni hablar, porque se supone que son deportistas, y que los deportistas no pueden tener otro desarrollo que no sea el físico. Deben ser unos bulollos, y ya. Y es en la concepción macondiana del deporte, lo que no podemos permitir que siga pasando. Que es lo que te digo, que la educación física tiene que ver mucho con el aspecto cognitivo del ser humano, que son los conocimientos. No está desligado una cosa de la otra, el deporte con los estudios. El doctor mencionó ahora mismo Pabellón de la Fama, de Salón de la Fama. Sí, del baloncesto. Pero tú sabes quiénes descubrían los atletas en nuestro país. Los profesores de educación física. Te menciono un mundo de atletas que fueron descubiertos por profesores de educación física. ¿O Faisal Abel? No. Te voy a mencionar Juan Núñez, corredor, primer dominicano en ganar, participar en un mundial de atletismo. Lo descubrió el profesor que está todavía entre nosotros, Rafael Papo Germán. Y él lo descubre, lo lleva con unos métodos de aquella época. Pues yo me recuerdo que... ¿Y por qué lo entrenan así de esa manera? Con una goma de esa de camión, él con una soga arrastrada a su cuerpo, para que él... Ya tú te puedes imaginar esos métodos. Claro, son métodos arcaicos, que ya no se usan. Porque no había otra forma de entrenamiento de aquella, te estoy hablando de los 70, después de los famosos 12 juegos. Y el muchacho ya en el 83 ganó una medalla en los Juegos Panamericanos de Plata de Venezuela. Pero te voy a mencionar otro también, la misma Marisela Peralta, que a mí siempre me gusta mencionar una dama y un hombre, porque la dama también tiene sus méritos. Exacto. Pero los profesores de educación física fueron sobrevalorados. Yo que trabajo ahora mismo, colaboro con el Pabellón de la Fama de aquí. Ellos me consultan, no de béisbol, porque el béisbol está, como digo yo, ya está en las redes. Ahora, los deportes que no son tradicionales en el país, buscar esos datos es bien difícil, y yo lo consigo. Y se lo doy, mire, este atleta, pero reconozcan al profesor de educación física, que fue el que lo descubrió y lo desarrolló. Pero también hay que pensar un poquito más allá. Si es el atleta lo suficientemente desarrollado para entender que ese individuo que lo trató desde joven tuvo una participación protagónica en su desarrollo. Y si realmente yo estoy dando 40 jonrones ahora aquí en Grandes Ligas, o yo estoy corriendo en la Golden League ahora mismo, y realmente eso pasó porque yo tuve una persona que trabajó conmigo, pero nosotros vivimos en una sociedad donde realmente esos esfuerzos no son importantes.
donde no se valora eso. Obviamente creo que podemos cambiar y estamos cambiando. Sí. Y esa es la idea. Pero realmente ser agradecido desde ese punto de vista quizás no es ni siquiera un elemento cultural. O sea que también nosotros aprendemos a ser agradecidos cuando vemos que nuestra sociedad nos enseña a ser así también. Obviamente también hay un ambiente interno de la casa y todo eso, pero lo que te quiero decir es que tú ahí estás hablando de romper la cultura dominicana. pero agradecido. Pero bueno, reconocer que un profesor de educación física fue el responsable, el que abrió la puerta inicial a tu desarrollo, eso es un muchacho que tiene un lazo emocional cultivado, cimentado, alimentado a través de los años de trato. ¿Tú crees que en una escuela donde cada profesor tiene 40 muchachos asignados? Yo tenía 60 en un aula. Exacto, o sea. Exacto. Eso es mucho. ¿Qué lazo emocional tú vas a desarrollar? Tú tienes que tener un máximo de 25 jóvenes para tú poder trabajar y no tener 60. Y 25 como una exageración. Sí. Como una exageración. El doctor mencionó algo del profesor de educación física agradecido. Yo creo que ya va siendo hora de que tú le digas a Francisco Benz. No, por eso se llama respeto. Sí. Eso no es respeto, pero está bien. Sí. Respeto, porque la profesión tiene un tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es respeto. En Puerto Plata había un profesor de educación física llamado José Briceño. Le decía Viejo Boy. Claro, tú no estabas nacido cuando a esa época. Pero soy parte de su club, el Gustavo Bejar. Y el Gustavo Bejar, ahí mismo te voy a decir también, fue el primer club, no en República Dominicana. El primer club así como deportivo. Y por eso le pusieron el deportivo. Sí. Eso sucedió en 1920. Creo que sí. Van a ser 102 años. Pero el primer club fue el recreativo que se mantiene ahora mismo en Moca. 1896, 20 de junio. Pero son clubes que ayudaron a la juventud de esa época a hacer deporte. Y el primer tabloncillo fue el del... Hay una historia rescatable. Yo la tengo. Lo que pasa es que los puertoplateños... No, pero no. Los puertoplateños son malagradecidos. Mira, hay una historia por ahí que yo todavía no recuerdo, pero lo recuerdo de mi infancia, que la selección puertoplateña de baloncesto agarró a la selección de aquí, la puso a pasar trabajo, fue por 3 o 4 puntos el juego, una cosa así. Sí. Y esa era una historia de orgullo que lo contaban en Puerto Plata. Cuando vinieron aquí, nosotros lo pusimos a pasar trabajo. Eso fue en los Juegos Nacionales, pero no fue la selección mayor, sino la del distrito. Juegos Nacionales del 68. Juegos Nacionales de 1968. Pero no fue la selección dominicana, fue la selección, claro, que era el mejor baloncesto. El distrito. De la época, ahí estaban los mejores jugadores. Sí. Eso es así. Eso es así. Esos son libros, son parte yo me gusta leer mucho lo que es la etapa de atrás. Porque aquí había un señor que se llamó Cookie Córdoba. Sí. Don Cookie. Entonces muchos años antes de morir, murió en el 2020, le dije, yo continuaré su legado. Qué bien. Su legado. Porque él te contaba sin costo alguno, tú le podías hacer una pregunta sobre historia de atrás, y él te la daba, la información. ¿Te acuerdas cuando él iba allá a la revista? Que eso era, él iba 1 hora y se... Entonces después me acostumbré a hacer las cosas que él hacía, cosas así, por eso tengo mucho conocimiento, porque me he puesto a leer ese tipo, pero no solamente en baloncesto. Estoy hablando de béisbol, karate, ¿cómo se llama el deporte esto? Que la lucha olímpica, cómo nació, cuándo nació. ¿El balonmano cuándo nació? El balonmano aquí, el balonmano se juega en el mundo, básicamente en España, desde los años 20, 1920. Pero aquí en el país la introdujo un profesor de educación física también, llamado Devaní, profesor Rafael Ortiz Celado. Y en el 1983, él funda la federación. Y en esa misma época, él trae 5 deportes.
trae el remo y canotaje. ¿Él? Remo y Canotaje, trae el balonmano, trae el piragüismo. ¿Qué es el piragüismo? Eso no se pudo desarrollar aquí. ¿Por qué? Porque hay que tener una piragua, un río parecido al ¿cómo se llama? Al remo y canotaje. Lo que pasa es que el piragüismo, el río tiene que tener corriente. Porque tú tienes que tener una canoa. Ok. Y ya tú sabes. Pero o sea, no se puede desarrollar. Ese fue lo único de lo que él trajo. Captó en el extranjero. El remo y canotaje es como ovalado. Sí. Y la otra es como una forma, creo que tipo muy similar a la de los a lo de los indios allá de Norteamérica. Sí, más o menos. Son varias filas, es un rowing completo de mucho que requiere es el piragüismo. El piragüismo, exacto. Y el otro puede ser individual. En Boston. No, en Boston ese es remo y canotaje. Ese es remo y canotaje. El que hacen en Boston. Sí. Pues bien, entonces se funda la federación y al día de hoy me reuní precisamente con un especialista en balonmano cubano que imparte docencia de balonmano en el Instituto de Formación de Profesor de Educación Física, y estamos elaborando entre ambos un documento que contenga cómo llegó ese deporte aquí al país. En estos momentos estamos en eso. Porque no hay documentos, tal como tú dices, ¿cómo llegó el balonmano? Y no tú. Muchas preguntas muchas personas se preguntarán. Yo recuerdo como ahora, en nuestro entrenador de baloncesto en el colegio San Pío, estaba hablando de balonmano. Y era en ese momento? Osvaldo Cabrera, sí. Me topé con él el viernes. Sí. Osvaldo Cabrera. Sí. Y él estaba hablando del balonmano, que era un deporte nuevo, que tal, él lo practicó. que sí, exacto. Y él nos estaba más o menos explicando cuál era el rudimento del balonmano. Pero a mí se me ocurrió en aquella época que ese deporte podía calar aquí, porque es un deporte altamente competitivo. Ha escalado, que es barato de montar. ¿Tú me entiendes? Sí. Es un deporte de 2 mallas. Lo único donde se juega baloncesto, donde se juega voleibol. Exacto. Lo único que la portería es lo más costoso, porque son una portería, ¿verdad?, de hierro, entonces tú sabes que el hierro, la persona que tiene pocos recursos, se le hace cuesta arriba. Pero el balonmano, nuestro país es campeón centroamericano del Caribe. ¿Cómo? De balonmano. Lo que pasa es que la prensa no ha ayudado a darle esa publicidad. ¿Y entonces? En las 2 ramas. Y es tercero panamericano. Óyelo bien ahora mismo. En femenino. Tercero. ¿Tú sabes lo que es tercero panamericano? Del continente, viejo. Y campeón centroamericano del Caribe. Lo que pasa también es que nosotros venimos de una historia tardía de conocimiento deportivo. En el sentido de que antes aquí era béisbol, basquetbol, no, en los 70, no, Francisco, 60, 70 hasta 74, sí. Ganamos la medalla. Eran 3 deportes, béisbol, boxeo segundo y voleibol. Exacto. Después del 74 es que surge el baloncesto como deporte de masa. Y cuando llega la medalla famosa de los centroamericanos del 77, empieza la fiebre, que eso lo hablamos creo que en la parte pasada. Entonces, de repente, si tú te pones a analizarlo en la historia natural de los deportes, pues realmente el menú deportivo del dominicano era limitado. Era limitado. Y no teníamos opciones. No teníamos opciones. Y bueno, definitivamente, de repente, con la globalización, con el tener acceso a distintas culturas, canales y cosas, es infinita la cantidad de cosas, pero yo entiendo que una gran parte de esos procesos no son ni siquiera adultos jóvenes, todavía ni siquiera. O sea, hay deportes aquí que no tienen 10 años practicándose de manera organizada. Entonces, bueno, los resultados de los más jóvenes siempre van a ser producto de un desarrollo, ensayo-error, y luego cuando ya se va madurando la estructura. Mira, precisamente que ahora la celebración de los 12 Juegos cumplieron el domingo, 48 años de su inauguración. Hasta ese momento,
existían las tres disciplinas que eran las seguidas por la multitud. Béisbol en primer lugar, boxeo segundo y voleibol. Hoy... Oye, pero tú tienes una memoria prodigiosa. Vieja. Y todavía no ponen a Mayo Civilia en el Salón de la Fama. Hoy, al día de hoy. A Mayo Civilia, una de las mejores colocadoras de la historia del voleibol. Sí, Puerto sí, Plata. sí. Es de Puerto Plata. Yo sé bien. Yo me río en el aire y ustedes están gozando por allá. Pues mira, hoy tenemos Puerto Plateña. Sí. Oye bien, teníamos 3 federaciones en aquel momento. Hoy tenemos 37. Sí. ¿Tú oíste? 37 deportes. Y uno que va a ser próximamente, que estamos en esos ministerios ahora, y lo puedo decir en el aire. Rigobol. Federación Dominicana de Rigobol. Uh-huh. ¿Qué es Es un deporte. Bien, caramba, qué buena pregunta. ¿Qué es Rigobol? Rigobol es un deporte, es una mezcla. Fue algo que inventó un señor que se llama Rigoberto Pérez Díaz, doctor, odontólogo en New York. Él tuvo un problema. Yo voy a inventar un deporte. Espérate, qué interesante. Voy, qué interesante. Cuando tú lo veas, tú vas a llevar a los hijos tuyos para que hagan esa actividad. Sí. El béisbol se juega con un bate. Ajá. El softball con otro bate. Sí. Antes era de madera, ahora son de Aluminio. ¿Qué pasa? Un hijo de él tuvo un accidente, como lo que nosotros hemos hablado al principio. Lo llevan a la liga, yo creo que tú seas pelotero, el niño como tal, 8, 9, 10 años. Uh-huh. A él se le pegó primero una bola, lo que nosotros decimos dead ball. Uh-huh. Correcto. El niño le cogió miedo al deporte, porque se le pegó una pelota. En esa edad. Un trauma. Sí. Correcto. Entonces, un bate también se le pegó. El muchachito no quiere saber del béisbol. Pero eso lo estoy diciendo de manera ese niño. Pero son muchos los niños que causan ese trauma. Exacto. Cuando se le pega la pelota. Sí. Entonces yo voy a buscar una alternativa. La alternativa es ese deporte que en vez de ser 9 jugadores, son 12. Uh-huh. No hay catcher. Uh-huh. No se utiliza el bate. Son reglas. El lanzador toma una pelota de softball y la lanza por donde quiera que hay 12 personas en el cuadro, file. Exacto. 12 jugadores. Exacto. Entonces la gente dice, no, pero yo lo voy a dar por acá porque voy a hacer. Es la tira. Si la da de foul, es out. Sí. Déjame darle poner tercera para que la bola no la coja, que yo qué. Pero en el cuadro, que son 4 normales en el béisbol, ahí hay 6. Exacto. 6. Exacto. Y entonces, o sea que la precisión que tú tienes, tú tienes más precisión. Correcto. Exacto. Pero si la saca es un ron. Ahora, la regla dice que si está en el cuadro, lo que le llaman la caja de bateo, y tú la pisaste, eres out. Exacto. Porque tú te quieres impulsar para lanzarla fuera del campo. ¿Y la vitilla? No, Eso es el cricket. No, la vitilla. La plaquita de nuestra época. Sí. La plaquita del cricket de los pobres. El cricket de los pobres. Entonces, este deporte. El cricket en Puerto Plata era el cricket, la plaquita. Ajá. Se jugaba mucha plaquita en Puerto Plata. Oh, sí, aquí también, en Santo Domingo. Nosotros somos de aquí. Nosotros somos de aquí. Yo no más puedo decirte acuérdate que este país, si tú coges hacia el norte, tú te caes. O sea, en 4 horas tú estás en Puerto Plata. No. Por eso es chiquitico, ¿eh? Pero eso es pocas horas. Exacto. Eso es si tú te vas en un vehículo sin pararte. Sí. Porque si te paraste y te fuiste en una guagua voladora de esa, no va a llegar. Sí, yo no sé aquí, porque yo no jugué nunca plaquita aquí, pero aquí nosotros teníamos incluso los files, o sea, los fildeadores detrás y los colocábamos. Que obviamente había una de 2, que era una de 2. No, había una plaquita que era de 2, que tú tenías el que estaba atrás, que era el que se suponía que agarraba la pelota, y si tú dejabas el bate afuera correcto. Pero tú estás sorprendido. No, él tiene que haber jugado plaquita. Ok, vamos a hacer una pausa ahora. Dime qué tú quieres oír, por favor. Pues, ya que tú estabas con Eric Clapton, yo creo que podemos llegar a Eric Clapton. Ok. Tú lo coges a tu gusto. Ahí él lo arregló.
Ponte ahí lo que sea de Eric Clapton. Nosotros vamos a seguir aquí. Venimos ya a la parte final de la entrevista. De esta conversación tan rica y tan apetitosa, tan llena de sabores, con Francisco Benz Brugal y Antonio Valdés. Quédense ahí, porque Francisco Benz Brugal, yo estoy seguro que me tiene otras figuras puertoplateñas guardadas bajo la mano. Mayo Civilia, que nos la han inducido al Salón de la Fama y era la mejor colocadora que había en los años. Vamos a una pausa. Hay un jugador, todavía está bien, que lo entrevistaron en un momento de euforia, de fuego, metió el canasto, que yo qué. Y hubo que cerrar el micrófono, porque lo que él dijo no se podía, no se podía traducir. Yo sé quién es ese jugador. Óyeme, hasta preso por droga, tecato, sí, al día de hoy. Sí. Entonces, tú dices, ven acá, es lo que tú acabas de señalar. Exactamente. El deporte para llevar al joven a hacer otra cosa en la vida. Tú supiste lo que dijo Willy, ¿verdad? ¿De qué te estoy hablando? Ajá. Entonces, realmente, lo que hablamos el profesor Antonio y yo, fuera de la cámara, si luego que tú metiste esos 40 puntos en los Juegos Centroamericanos, de luego que tú hiciste ese récord de 200 metros plano, tú no seas un instrumento para en un momento difícil, dada tu condición de ser humano, que progresaste, que llegaste profesionalmente más allá, que eres un individuo probo o que tú puedas inclusive dar un mensaje a la sociedad, como lo pasó con Mohamed Ali en algún momento, Lou Alcindor, Karim Abdul-Jabbar en su momento, porque justamente el deporte nos apasiona a todos, nos une, es un hilo de conductor de una cantidad de personas en todo el mundo. Entonces se puede registrar la historia, los movimientos de la historia a través del deporte. Totalmente. De la misma forma que se puede registrar a través de la música, a través de la literatura, a través del cine. Es correcto, pero realmente es un reflejo de la humanidad. Sí. Entonces, realmente, yo no quería terminar esta entrevista sin mencionar algo muy importante. Así mismo como hay una historia del deporte pues tradicional, hay un deporte de las Paralimpiadas, de la educación especial. Y realmente una gran parte de esa historia se registra en Inglaterra, a través de Sir Ludwig Goodman, que fue un individuo que desarrolló el desarrollo integral de los atletas con paraplegia, que son las personas que no podían caminar, que estaban en silla de ruedas. Y básicamente ese individuo no solamente desarrolló el deporte, sino que desarrolló la sobrevivencia de esos individuos que se morían fácilmente antes de los 5 o 6 años de la lesión. Y aquí ese aspecto lo desarrolló un profesor de educación física llamado Manuel Emilio Beltré. Él me dio clase a mí cuando yo estudié educación física. Ah, pero qué bien. Y sería interesante conocer ese. Sí, y su historia. Yo creo que aquí hay un capítulo. Okay. Hay un capítulo ahí que hablo sobre eso. Vino una norteamericana a dar un curso de especialización. No había muchos profesores para llevarlo. Invitaron 2 o 3. Ahí yo lo plasmo. Y ese profesor entonces lo enviaron a Estados Unidos a especializarse en el área de discapacidad. Deporte especial. Sí, de discapacidad. Y él desarrolla y llevan los primeros dominicanos a eventos internacionales, ya especializados. Y entonces ahí surge lo que se llama el Club Dominicano de Silla de Ruedas. Sí. Club Dominicano de Silla de Ruedas. Y entonces se desarrollan los deportes básicamente de baloncesto, que los muchachos jugaban baloncesto, claro, pero que ya las disciplinas han crecido. No, lo que te estoy diciendo es que la primera disciplina que se desarrolló como tal fue el baloncesto. Y entonces han ido surgiendo, que incluso Hugo Cabrera dirigió el equipo de baloncesto dominicano que ganó una medalla en una actividad de tipo iberoamericano que fue en España. Y un jugador de Santiago que se llama Fercín Pichardo tiene una discapacidad. Pero si tú lo ves normal, jugando, tú dices, por este tipo es normal. No, porque lo que sucede es que la clasificación de la persona con discapacidad tiene clasificación. No necesariamente tiene que ser que esté secuestrado en una silla de ruedas. Correcto. Sino que básicamente hay unos parámetros que lo miden. Y se le da una categorización al grado de funcionalidad que tiene ese individuo. Y hay un número clave de puntos basado en esa clasificación que cada equipo debe tener. Entonces, básicamente, todos deben estar en una silla de ruedas. Y entonces,
así comienza el juego. Pero lo que quiero terminar y no dar una clase ni hablar mucho de esto es básicamente que hay que poner atención al desarrollo del deporte para personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad también tienen derecho a un desarrollo integral. Y hay muchos cerebros y personas pensantes y personas con un futuro promisorio que nosotros estamos discriminando sin darnos cuenta de que nos pueden aportar muchísimo. Y el deporte le da una sobrevida mayor a estas personas, le da una autoestima más aumentada, más y obviamente también coopera a mejorar su función. Y si coopera a mejorar su función, coopera con el entorno, porque estas personas ayudan a el costo operativo en la salud es altísimo, porque tiene muchísimas complicaciones. Entonces, obviamente estamos mejorando la salud preventiva también. Exacto. Correcto. No hay muchos profesores de educación física especializados, pero existen en el área de discapacidad. Había una joven que no sé si ustedes llegaron a escuchar el nombre, Virginia Vicioso. Bueno, Virginia Vicioso murió en el año 2010, pero era la persona, después del profesor Beltré, que tomó para sí la discapacidad y tomó esa división entre las personas que tenían, porque conversaba mucho con ella y estaba escribiendo algo, murió, me imagino que eso los familiares lo votaron, no tuvo hijos. ¿Tú entiendes? Eso es un problema. Pero ella fue esa persona con esa visión de dividir aquí, por lo menos aquí en el país, de clasificar por su, ella me decía, por su condición de más funcionalidad. No. Me decía una palabra que... lo que pasa es que ahora el diccionario de terminologías correctas en discapacidad es un poquito complejo. Sí, y obviamente nosotros podríamos pecar hoy aquí, aún conocimiento de que realmente, pero en Estados, yo te entiendo, porque es el nivel, ellos le decían en Estados Unidos, el nivel de handicap, que es un término incorrecto también, pero no. La palabra de dificultad. Exactamente. Dificultad. Que tuviera de más grado de dificultad. Por ejemplo, un individuo que tenga control de su tronco y que pueda moverse hacia adelante y hacia atrás en la silla sin tener que estar recostado, era un individuo de mayor posibilidad de tener anotación y tener mejor desarrollo en el juego. Y obviamente eso tenía un valor mucho más alto. Y los jugadores que obviamente tenían una paraplegia propia y que no tenían control de su tronco y que tenían que tener algún cinturón de seguridad o algo, esos tenían menos posibilidades de obviamente alcanzar más distancia cuando lanzaban una pelota, de tener, entonces eso se le asignaba un valor distinto, y al final hay una regla que dice que cada equipo debe tener esta cantidad de puntos en la cancha en ese momento, no importa cómo tú distribuyes esos puntos. Sí. Para que haya cierto grado de equidad. También existe ahí mismo que lo involucran en la competencia, porque existe una competencia sobre discapacidad, la Escuela Nacional de Ciegos. Participan, que tú lo ves, son atletas. Con la persona. Y cada sábado de la mañana, 8 de la mañana, en la pista de fuera del Centro Olímpico de Atletismo, ellos ahí lo entrenan. Sí. Hay una joven que se llama Belkis Medrano, que es la responsable, junto con otro que se llama Rafael Peláez King. Ellos son responsables de eso y quieren esa actividad como que si fuera de ellos. Y ellos no son discapacitados. Qué interesante, qué bonito poder rescatar eso, Rubén. Eso es un tema apasionante. Yo me podría pasar hasta pasado mañana aquí. Okay. Tírame una alfombrita. Ok, quédate por ahí, entonces hablamos ahorita. Señores, el programa ha terminado. Muchísimas gracias, Antonio Valdés. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco Buenbrugal. A ustedes, que nos vemos mañana. Se me cuidan, por favor, y por favor vacúnense y todo eso. Y mantengan la defensa fuerte también, que son las dos cosas. De sus redes sociales, exacto. Hagan educación física. Correcto. La educación física no significa hacer cosas malas, sino sencillamente caminar. Lo primero que el ser humano tiene que tener en su semanal
por lo menos, 45 minutos de caminar. De caminata normal. Usted sale con su pantalones cortos, si no le gustan los cortos se pone un mono, ¿verdad? Ahora tiene que tener ropa adecuada. Unos tenis, y usted sale a caminar y viene otra vez. Y eso le va a dar a usted una actitud diferente para enfrentar los problemas de la vida, del diario vivir. Da tus redes. Yo estoy como Antonio Valdés en Facebook. Me pueden buscar también en Twitter como Antonio Valdés. En Instagram igual. Y en Telegram igualito también. Okay. Yo estoy como en Twitter, estoy como @Dr. Benz Brugal, BENTZ Brugal. Así como el Mercedes-Benz, que es de Puerto Plata. Así también en Instagram estoy como Benz Brugal MD, @Benz Brugal MD. Señores, ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros. Bao Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales. Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Bao Radio. Un corito no tan sano.